Encantada. Bueno, muchas gracias al Club de Emprendedores de San Justo por invitarme a esta iniciativa. Debo decir, de manera formal me puedo presentar pues, como consultora en innovación que aplica el método Design Thinking a organizaciones de distintos índoles, tanto a empresas como a centros de enseñanza, como a incluso sector social. Esa es la parte formal, pero sí digo que yo, si me tuviera que describir de alguna manera, me describiría como una persona feliz y absolutamente afortunada de dedicarme a lo que me dedico. Porque aplicar este método de innovación, el design thinking, con personas, en este caso con vosotros lo vamos a hacer en un contexto virtual dentro de 2 días cuando hagamos el taller, pero es muy gratificante porque ves como la gente se lo pasa bien, ve que hay una forma diferente de generar resultados, más colaborativo, más empático y más productivo, y al final la gente se termina entusiasmando y se termina de alguna manera enganchando a este método de innovación. Hoy tenemos por delante una masterclass teórica en la que vais a entender qué es el design thinking y vais a hacer un recorrido a través de casos de éxito por cada una de las etapas del proceso del método design thinking. Sí me gustaría comentar que, aunque es una masterclass en la que habitualmente es la ponente la que habla y la audiencia la que escucha, a mí me encantaría que si en algún momento hay alguna persona que tiene alguna duda, algún comentario, algo que aportar, directamente active el micrófono y lo comente, como si no hubiera, no sé cuántos kilómetros actualmente hay entre España y Argentina en el punto en el que estamos, pero como si no hubiera un océano de por medio, ¿vale? Como si estuviéramos en el mismo espacio, todo el mundo compartiendo. Bueno, y dicho eso de compartir, voy a compartir la presentación. Comenzamos. ¿La veis bien? Sí, perfecto. Bien, ¿cómo crear soluciones de éxito aplicando Design Thinking? Antes de comenzar, ¿veis bien toda la presentación? Sin ninguna parte oscura ni nada, ¿sí? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Mirad, antes de comenzar me gustaría poneros en contexto y os voy a contar una historia real. Resulta que hay algunos poblados en África donde las mujeres se levantan muy temprano porque tienen que andar kilómetros y kilómetros hasta llegar a pozos donde llenan esos recipientes de agua de ese pozo. Andan kilómetros a la ida y kilómetros a la vuelta. Cuando llegan a sus poblados con ese agua, limpian el hogar, limpian la ropa, se asean y también hacen de comer. ¿Qué es lo que sucedió? Resulta que hay un problema con respecto a eso. Y es que el agua de esos pozos habitualmente es un agua insalubre. Eso hace que estén atentando contra su salud cuando la utilizan. Hubo una iniciativa de innovación social en la que lo que hicieron fue hacer una canalización de agua desde esos pozos a depuradoras, convirtieron ese agua en agua salubre y la vendieron a precio muy simbólico, a un precio que a ellas les hiciera sentir que no estaban viviendo de la caridad, era un precio que se podían permitir, ¿no? La vendían a un precio simbólico, asequible para ellas, cerca de sus poblados. De esa manera resolvían el problema y tenían agua salubre a un precio asequible al lado de sus casas. Ahora, yo os pregunto, ¿creéis que esta iniciativa tuvo éxito? ¿Sí o no? Para darme la respuesta necesito que escaneéis ese código QR y a través de vuestro teléfono móvil pongáis sí o pongáis no. ¿Creéis que esa iniciativa de crear esa canalización de agua hacia unas depuradoras, convertirla en agua potable y ofrecérselas a un precio simbólico a estas mujeres tuvo éxito?
teniendo en cuenta que ellas, la alternativa era andar kilómetros hacia pozos de agua que estaba corrompida. Venga, os doy un par de minutos para que escaneéis el código con el móvil, ¿vale? Y aportéis vuestra respuesta. ¿Ya lo estáis haciendo? ¿Sí? Venga, pues vamos a ver los resultados. Para eso voy a tener que dejar de compartir un momentito, porque tengo que compartir otra pantalla. Bien, 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 bien. Mirad. Ahí lo tenemos. 5 personas habéis dicho que sí, que tuvo éxito, y una persona ha dicho que no. Respuesta correcta. No tuvo éxito. No tuvo éxito. ¿Qué es lo que sucede? Fui yo el que puso que no, Rocío, se me reía, nada. Voy a volver a compartir la presentación y ya no me muevo más, ¿vale? De la presentación. Fue Fabio el que dijo que no. La iniciativa no tuvo éxito, pero la mayoría habéis votado que sí tuvo éxito. Os digo que no os preocupéis porque es algo habitual. De hecho, parece una pregunta trampa, pero no lo es, ¿vale? Pero esto refleja muy bien la necesidad del design thinking. ¿Por qué? Actualmente, cuando se va a desarrollar una solución, se dedica poco tiempo a pensar en la idea y habitualmente esa idea está fundamentada en suposiciones. Oye, yo creo que estas mujeres no querrán andar tantas horas hacia pozos insalubres. Seguro que una canalización hacia una depuradora les va a venir perfecto. Teniendo esa idea como punto de partida, se define la solución, se dedica un poquito más de tiempo a la definición de la solución y se termina ejecutando. Esto viene dado también por otro contexto. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero cuando yo era estudiante, a mí me pedían el proyecto para mañana, la idea para mañana, se sumaban todas las asignaturas y todas las materias y que es que no me daba tiempo para pensar en las ideas ni para hacer una mínima reflexión, ¿no? Así, hablando de manera un poco anecdótica. Pero las personas en nuestro contexto profesional nos vemos movidas a tomar decisiones rápidas. Entonces se dedica poco tiempo a entender la realidad de las personas o del contexto en el que estamos generando soluciones. ¿Qué es lo que le pasaba a estas mujeres? Pues les pasaba, yo he tenido la suerte de haber visitado esos poblados y la tristeza de ver que estas mujeres, desde relativamente jóvenes, a lo mejor con mi edad, rozando ya los 40 años, se empiezan a quedar ciegas porque en el momento en el que llegan de vuelta a su poblado, se meten en sus casas, que son chozas hechas de adobe, sin luz artificial, se alumbran con la llama de un fuego y ahí hacen de comer, todo, ¿no? Todo lo hacen dentro de la casa. Y con esa llama tan intensa se terminan haciendo daños en las córneas. Entonces, para ellas es muy importante ese ratito que pasan por la mañana paseando, socializando entre ellas, hablando de sus problemas, de sus alegrías, de sus relaciones con sus hijos, con sus maridos, sus inquietudes. No querían que le quitaran eso. Os pongo otro ejemplo. Hace años, desde Dingo, la consultora en innovación de la que soy gerente, nos contrataron porque una empresa que desarrolla juguetes en España, todos los años sacan un catálogo de 300 juguetes nuevos, nos contactó porque eran incapaces de innovar. Hacían muchos juguetes todos los años, pero solían ser copias de lo que ya había funcionado el año pasado. Cuando fuimos a esa oficina, aunque esta imagen está creada con realidad virtual, inteligencia artificial,
pero en un contexto más o menos parecido. Unas mesas con un montón de componentes distintos. Y claro, hablando con el departamento de producto, le preguntamos, oye, ¿vosotros habláis con niños y niñas? ¿Preguntáis a padres y madres, a las personas que compran los juguetes, cómo se divierten sus hijos? No, no lo hacían. Pues bien, lo que el Design Thinking defiende es que para crear una solución, primero tenemos que dedicar más tiempo a entender de verdad las necesidades, los problemas, los deseos de los usuarios. De ahí, cuando empecemos a entender de verdad la realidad de los usuarios, podremos definir la solución y finalmente la terminaremos ejecutando. Esto de entender las necesidades de los usuarios lo voy a enlazar con una anécdota. Y es que en 2013, de eso hace ya 12 años, me contrataron para ser profesora de innovación en una escuela universitaria de Barcelona en la que yo había sido alumna. Claro, era la primera vez que ejercía como profesora y a mí eso me imponía mucho respeto. De hecho, hablar para una audiencia de 20 personas, 23 era un grupo reducido, me generaba mucho respeto. Cuando yo llegué el primer día, le pregunté a mis alumnos, que eran alumnos de 23 años aprox, les pregunté, oye, ¿a vosotros cómo os gustaría aprender? ¿Sabéis la cara que se les quedó? Bueno, se les quedó que pensaban que habíamos puesto una cámara secreta y que nos estábamos quedando con ellos. No sé si la expresión es igual en Argentina, pero pensaba que me estaban mofando de ellos, que éramos una especie de broma, ¿no? Y una alumna levantó la mano y dijo, profesora, es que nunca nos han preguntado eso. Ellos estaban en el final, en el último año de carrera y nos dijeron, es que nunca nos han preguntado cómo nos gustaría aprender. Yo estaba aplicando el proceso de Design Thinking con ellos y de manera entusiasta empezaron a hablar con muchos casos prácticos, con ejemplos que sean actuales, haciendo visitas, empezaron a proponer un montón de cosas. Claro, de todas esas cosas yo pude agarrar algunas ideas, no se podían implementar todas, pero sí los hice partícipes de la definición de ese proceso de aprendizaje. Bueno, ¿qué es el Design Thinking? Mirad, si pudiéramos resumirlo en una frase, es un método muy efectivo y ágil, es sorprendente en poco tiempo los resultados que genera, y eso lo vais a ver pasado mañana en la formación práctica, para generar soluciones innovadoras y de éxito. Se están utilizando en muchas empresas. Debo decir que la Masterclass tiene un enfoque no solamente hacia el sector educativo, sino también hacia el sector empresarial, porque también participan como espectadores las empresas patrocinadoras, ¿vale? Por eso hay ejemplos de varios tipos. Pero quiero comentaros que desde hace muy pocos años, 2 o 3 años, en España se ha cambiado la ley de enseñanza y ya se está empezando a demandar a los centros innovación educativa y literalmente utilizan la palabra design thinking, porque encaja perfectamente en el ámbito educativo, para definir nuevos programas educativos, para definir nuevas experiencias en el aula, para rediseñar los espacios en el aula, para crear mejores relaciones entre los diferentes agentes, profesorado, alumnado, equipo directivo, familias, incluso pues tejido empresarial, ¿no? de las regiones para en los niveles más altos de enseñanza. Se llama Design Thinking porque allá por los años 70 hubo una serie de teóricos de Estados Unidos, de la Universidad de Stanford, que se dieron cuenta de que había oficinas de diseño de producto. Cuando hablo de diseño de producto hablo de objetos, pues, un vaso, una carcasa para las gafas. Por ejemplo, uno de ellos, que llamó mucho la atención, diseñó el primer ratón para Apple. Este señor, iba a decir el señor del bigote, no, el señor de las gafas, porque bigotes tienen los dos, ¿vale? Entonces, estos teóricos de Stanford se dieron cuenta de que estos estudios de diseño de productos, entre los cuales se encontraba el del señor de las gafas, que creó el primer ratón para Apple, creaban soluciones muy innovadoras
y que aportaban mucho valor a las personas. Y dijeron, oye, esa forma de trabajar de estos estudios de diseño de producto, ¿la podemos procedimentar? ¿Podemos definir un proceso con una serie de etapas, con una serie de técnicas? ¿Y podemos definir un método? Y sí, lo hicieron y lo llamaron Design Thinking. Y claro, se llama Design Thinking, que si lo traducimos a nuestro idioma es pensamiento de diseño o la forma en la que piensan los diseñadores, porque proviene inicialmente de entender cómo pensaban los diseñadores de producto. El Design Thinking promueve, por un lado, el pensamiento creativo y por otro lado, el pensamiento analítico, porque utiliza técnicas en las que te expresas de manera visual a la vez que estás generando una conversación de equipo. Si veis esas imágenes del profesorado, del alumnado, con las plantillas, ¿veis cómo, recordáis cómo siempre están trabajando sobre plantillas y están generando un diálogo? Así están trabajando con el máximo potencial el pensamiento creativo, el lado derecho del cerebro y el pensamiento analítico. Y además están potenciando la empatía, la colaboración y la diversión. Cuando hablo de empatía, os voy a compartir un ejemplo y mirad qué cosa aparentemente tan sencilla y tan natural u obvia, ¿no? Esta solución. Resulta que, no lo he comentado, pero estos teóricos, el teórico de Stanford, Tom Kelly, y el diseñador David Kelly, no sé si habéis empezado a ver similitudes, son hermanos, ¿vale? Los dos son hermanos, ya podéis empezar a encontrar alguna similitud. Ellos crearon una consultora en innovación que se llama IDEO, que es la mamá del Design Thinking, ¿vale? Pues resulta que allá por 2007, 2008, el Banco de América en Estados Unidos le pidió a IDEO crear un nuevo producto financiero. ¿Qué hizo la consultora IDEO? En vez de hacer comparativa entre los productos financieros de la competencia con los tipos de interés, etc., dijeron, oye, vamos a entender cómo gestionan los ahorros las personas en Estados Unidos. ¿Y cómo lo hacían? Y aquí comento una cosa súper importante. Y es que no es que se dieran cuenta, sino que tomaron conciencia de que las personas en Estados Unidos, habitualmente cuando pagaban en metálico, el cambio se lo guardaban en el bolsillo y cuando llegaban a su casa esas moneditas de cambio la metían en un bote, era su forma de ahorrar. Y digo que tomaron conciencia de que había aquí un área de oportunidad para crear una experiencia mejor, porque claro, probablemente ellos también hacían lo mismo, pero no cayeron en la cuenta de que esto podría ser un área de oportunidad fantástica para crear un nuevo servicio. ¿Cuál era el servicio que le ofrecieron al Banco de América? Lo llamaron, como veis aquí, Keep the Change, quédate con el cambio. ¿En qué consistía? Te creas una tarjeta de crédito que está asociada a una cuenta de ahorro. Cuando tú pagas con esa tarjeta, se hace un redondeo al alza y esa diferencia pasa a la cuenta de ahorros. Tal cual. Lo que hicieron fue replicar lo que ya hacían con un servicio nuevo. ¿Qué es lo que sucede? Si no hubieran aplicado esa empatía de entender, oye, ¿cómo se comportan de verdad las personas? ¿Cómo gestionan su dinero? No habrían dado con eso. Y es que yo suelo decir que en el design thinking, el aplicar la empatía es como si tú estás buscando flores y estás andando por un campo que está repleto de flores, pero como no estás aplicando la empatía, sino que buscas las ideas rápidas, es como si no miraras hacia abajo, tomaras conciencia y te agacharas a recogerlas. Estoy convencida, y eso lo vamos a ver mañana, de que, perdón, mañana no, pasado mañana, de que cuando empecéis a compartir vuestro contexto dentro del ámbito educativo con las otras personas participantes del taller de pasado mañana, van a salir un montón de pequeñas problemáticas, de inquietudes, que las asumís como, bueno, una problemática con la que vivo, pero vais a empezar a verlas como áreas de oportunidad.
Estoy convencida. Lo bueno también es que el design thinking es muy fácil de entender y de interiorizar. De hecho, hay una iniciativa de innovación social que se llama Design for Change, Diseño para el Cambio, mundial, nació en la India, en la que enseñan a niños y niñas muy chiquititos, como los que veis aquí de Singapur, el proceso de design thinking. Ellos identifican retos en su contexto, en su comunidad, retos sociales, medioambientales, y plantean soluciones. Les están activando la empatía a estos niños y niñas y le están transmitiendo que tienen la capacidad para generar un cambio en positivo desde muy pequeños. Es una iniciativa que se desarrolla también desde las escuelas, Design for Change. Y veis cómo niños y niñas tan jóvenes son capaces de interiorizar el design thinking, activar la empatía en su contexto y generar soluciones que se terminan implementando. Pensad en lo que tiene que ser para estos jóvenes tomar conciencia de que pueden generar un cambio positivo en sus contextos, de que tienen esa capacidad. Segunda cualidad, hablamos de la empatía, también la colaboración. Cuando hablamos de colaboración, hablamos de crear equipos heterogéneos en edad, en perfil profesional, en cultura, hombres, mujeres. Cuanto más heterogéneo, mejor. Porque el Design Thinking defiende que si en el grupo hay personas con perfil en T, aquí veis ese diagrama de T, personas, la parte vertical de la T es que tienen un conocimiento profundo sobre algo que suele estar relacionado con su perfil profesional, pero son personas que tienen un paraguas, esa parte horizontal de la T, no demasiado profundo, pero sí extenso, de inquietudes. Son personas curiosas. Si nosotros creamos grupos de personas curiosas y les damos voz, esas personas a lo mejor van a poder aportar al proyecto, pues imaginad en vuestro caso, porque haya hecho una estancia en otro centro educativo y haya encontrado que estaban haciendo tal iniciativa. O porque un día viajaron a tal lugar, vieron una cosa, o porque se han leído un libro, o porque son personas curiosas y han visto algo, una solución en un restaurante y dicen, ostras, esto lo puedo aplicar a mi centro. ¿Vale? Por lo tanto, equipos heterogéneos, donde todas las voces cuentan. A mí me resulta muy gratificante realizar talleres donde participan profesorado y alumnado. Me encanta. Y por otro lado, la diversión. El Design Thinking defiende que cuando tú trabajas, desarrollas soluciones, desarrollas proyectos en un contexto en el que la gente se está divirtiendo, van a salir soluciones más interesantes. De hecho, IBM, la gran tecnológica IBM, ha creado departamentos que se llaman IBM Design, donde tienen este tipo de espacios más, no me gusta utilizar la palabra creativa, pero más coloridos, con formas diferentes de sentarte, con notas adhesivas de colores, donde la gente siente que se puede expresar de una forma diferente. En este caso, en esta imagen, veis una imagen de un taller para profesorado universitario de una ciudad de aquí de España, de Granada. Y mirad, estaban generando soluciones para promover su universidad en Andalucía, en la región donde está esta ciudad, riéndose, utilizando rotuladores de colores, las plantillas, porque en ese ambiente de diversión la gente tiene menos miedo a proponer ideas un poco más rompedoras, menos miedo a proponer una opinión diferente. Bien, ¿cómo es el proceso de Design Thinking? El proceso de Design Thinking tiene 5 etapas: la fase de empatía, la fase de definición, ideación, prototipado y testeo. ¿Vale? En la fase de empatía, lo que hacemos es que ampliamos nuestro conocimiento sobre el reto al que nos encontremos. En el que nos encontremos. Imaginad, por ejemplo, que estáis haciendo un proyecto de innovación educativa. Queréis cambiar la forma en la que enseñáis en vuestro centro.
¿Qué es lo que haríamos en la fase de empatía? Por un lado, conversar con profesorado, con alumnado, cuáles son sus inquietudes, sus necesidades, sus deseos, investigar cómo lo están haciendo en otros centros, también en otros centros en otros países, observar en el aula cómo se comportan los profes, los alumnos, investigar nuevas tendencias, ampliamos nuestro campo de conocimiento sobre el reto en cuestión. En la fase de definición lo que hacemos es que seleccionamos lo que son áreas de oportunidad. Por ejemplo, para IDEO y el proyecto del Banco de América, eso de pagar en metálico y quedarte con la vuelta era una super área de oportunidad. En la fase de ideación, mirad, aquí la fase se vuelve a abrir, vuelve a ser divergente. No buscamos una única idea, buscamos el mayor número de ideas posibles. Porque el Design Thinking defiende que nuestra primera idea nunca va a ser la mejor, habitualmente, pero que cuanta más ideas tengamos podremos hacer conexiones entre ellas para dar con soluciones más interesantes. En la fase de prototipado, aquí lo podéis ver un poco abstracto, pero lo vais a entender mejor luego en los casos de éxito. En la fase de prototipado hacemos prototipos rápidos, pues imaginad un dibujo, un esquema, un modelo de cartón, para ir tomando decisiones, compartirla con usuarios potenciales y tomar decisiones de manera rápida. ¿Vale? Vamos a empezar con la fase de empatía. Entender de verdad al usuario, no suponiendo lo que necesita, sino empapándonos de la realidad del usuario. Os voy a hablar de dos proyectos. Por un lado, un proyecto de un hospital que quería mejorar la experiencia de sus pacientes. Contrataron un equipo de design thinkers y uno de ellos, este hombre, entró en el hospital durante 24 horas con esa cámara pegada a la sien. Es una foto real de ese proyecto. Y estuvo grabando durante 24 horas la experiencia en el hospital. Lo tumbaron en la camilla, lo pasearon por el hospital, lo llevaron por las salas de quirófano, por las salas de los pacientes donde duermen, durante 24 horas. Al día siguiente agarraron el vídeo y lo proyectaron a cámara rápida al equipo directivo del hospital. 24 horas a cámara rápida viendo el punto de vista de esta persona. Os lanzo la pregunta, ¿qué creéis que veían la mayor parte del tiempo en esa grabación? Y me gustaría que activarais los micrófonos, por favor, y que me lo digáis. ¿Alguien se anima? Yo me parece que vería paredes, techos, caras que pasan rápido, situaciones de nervio, de estrés, pero bueno, incomodidad, no cosas lindas. Súper, súper. Eliana, vas por muy buen camino. Pensando en una persona que está tumbada la mayor parte del tiempo. Mirad, situaciones incómodas, como ha dicho Eliana, y la mayor parte de tiempo se veía el techo. Yo os invito a que miréis hacia arriba, a ver vuestros techos cómo son, pero habitualmente suelen ser espacios que dentro de lo que es el diseño pasa desapercibido. ¿Qué hicieron en este hospital? Crearon, y mirad qué cosa tan sencilla, imágenes retroiluminadas, ¿no? Se iluminaba en contraste, como si fueran grandes paneles de fotografías evocadoras puestas en los techos, para que las personas, a través de la imaginación, viendo estas fotografías, pudieran con la imaginación viajar a otros lugares, relajarse, evadirse y, como comenta Eliana, huir un poco de esa situación de tristeza, de sentirte preso, de estar inquieto por tu salud que generan los hospitales. Gracias a ese vídeo generaron muchas otras ideas. Por ejemplo, se dieron cuenta de que cuando un personal del hospital estaba empujando la camilla donde esa persona estaba tumbada, esa persona en el hospital la empujaban desde la parte de la cabecera, no podía mirar la cara
del personal del hospital que en ese momento estaba llevándolo. ¿Qué creéis que pusieron en las camillas? ¿Qué cosa tan sencillita? ¿Os lo digo? Espejo retrovisor. Espejo. Exactamente. Entonces, a través de la empatía, implementaron soluciones muy sencillitas que aportaban mucho valor. Por ejemplo, hay un centro que es la D-School, la Escuela de Diseño de Stanford, que nació desde los fundamentos del Design Thinking, creando sesiones donde participan profesorado y alumnado, y entre ellos, acordaos lo que decía, se lanzan la pregunta: ¿cómo queréis aprender? ¿Cómo queremos enseñar? ¿Ves? Y de esa manera van co-creando, la palabra co-crear es crear de manera colaborativa las experiencias educativas en la D-School, activando al máximo la empatía. Os comento que para hacer esto no hace falta dinero. Bueno, las notas adhesivas cuestan un poco de dinero, pero quiero decir, simplemente se trata de encontrar el momento y tener la iniciativa de unir a los distintos agentes para iniciar ese diálogo. Pasado mañana vais a aprender técnicas para aplicarlas, que las vais a poder aplicar luego con posterioridad, ya no solamente en el programa y aulas, sino también en vuestras propias aulas. Pasamos a la fase de definición. En la fase de definición, acordaos, lo que hacemos es identificar áreas de oportunidad. Y os voy a hablar de dos proyectos. Recordad que tengo que hablar un poco de contexto empresarial y también de contexto educativo, ¿vale? Mirad, resulta que McDonald's quería lanzar un nuevo milkshake porque se dieron cuenta de que la competencia estaban lanzando también estas bebidas con base de leche y bueno, no distaban mucho de la competencia en ventas. Y le pidieron a un equipo de design thinkers que crearan un milkshake nuevo. Ellos no hicieron como podría haber hecho cualquier otro equipo de desarrollo de soluciones, de decir, bueno, a ver, ¿cuál es el milkshake de Burger King? ¿O cuál es el milkshake de esta otra cadena de rápida? ¿Qué carta de sabores tienen? Que lo vamos a copiar. No. Lo que hicieron fue entender cómo se comportaban las personas que consumían ese producto. Y de ahí sacaron las siguientes áreas de oportunidad. Se dieron cuenta de que vendían sobre todo el milkshake a primera hora, porque las personas iban corriendo a McDonald's, lo compraban y se lo tomaban mientras iban conduciendo en su auto hacia el trabajo. Segunda cosa que descubrieron, área de oportunidad, que se tomaban ese milkshake para estar saciados hasta media mañana, donde ya hacían el descanso para tomarse un sándwichito de mil, ¿vale? Un emparedado, un bocado. Otra cosa que identificaron, pues realmente poco más. Esas eran dos grandes áreas de oportunidad. ¿Qué es lo que hicieron? Pues en vez de copiar los sabores de la competencia, dijeron, oye, estas personas compran el milkshake a primera hora porque tienen prisa. Vamos a crear una tarjeta de prepago donde tú compras 10 milkshakes y cuando llegas a McDonald's simplemente enseñas la tarjeta, te la validan y vamos a poner una cámara frigorífica donde puedes sacar rápidamente el milkshake y te puedes ir. O sea, agilizaron el momento de compra. Otra de las cosas que dijeron, oye, área de oportunidad, las personas se lo toman conduciendo. ¿Por qué no creamos un recipiente con una tapa y una cañita, una caña para absorber el milkshake, de manera que si pegan un frenazo mientras están conduciendo, no se derraman la bebida encima? Tercera cosa, necesitan estar saciados. Vamos a incluir ingredientes más saciantes para que esa sensación de saciedad se prolongue en el tiempo.
¿Veis? Identificando esas áreas de oportunidad que nacen de la empatía, generaron un producto que arrasó en ventas con respecto a la competencia. Otra iniciativa, estas sillas, se llaman las sillas nodo, crearon porque le pidieron a esta empresa que se llama Steelcase de mobiliario crear las sillas de las aulas del futuro. ¿Qué es lo que hicieron? Pues se fueron a aulas a ver cómo interactuaba el alumnado, cómo era ese mobiliario. Cosas rápidas. Una de las cosas que descubrieron, no sé si a vosotros os pasa, en España todavía el mobiliario de los centros educativos yo creo que son las mismas sillas donde yo me sentaba en los años 90. El alumnado deja la mochila en el respaldo y ¿qué pasa cuando se levanta? Que hace la silla para atrás, ¡pum! Se cae, ¿no? Si no, pues tienen la mochila a un lado, ocupando pasillos. Mirad, idearon una silla donde tienen un gran espacio inferior, donde ahí pueden meter sus objetos personales. Y curioso, antes la mochila desestabilizaba la silla, ahora le aporta más estabilidad. También crearon un sistema de 3 ruedas, de forma que rápidamente se pueden mover para crear diferentes configuraciones en el aula sin ese ruido desagradable del chirriar de empujar la silla. También crearon esas mesas conectadas a las sillas, ¿veis? Con unos paneles en los que rápidamente pueden compartir opiniones, mostrarlas en los grupos y demás. Son una serie de detalles de diseño que salieron gracias a entender la realidad y las áreas de oportunidad que de verdad aportaban valor para el alumnado. Pasamos a la fase de ideación. Mirad, os decía que la fase de ideación es una fase divergente. Y este señor, Linus Pauling, que fue Premio Nobel de Química y Premio Nobel de la Paz, él fue el que fue capaz de probar las conexiones entre átomos que forman las moléculas. También Premio Nobel de la Paz porque junto con su mujer fue un gran activista contra el armamento nuclear en los años 60. Decía, los estudiantes me preguntan constantemente cómo consigo buenas ideas. Mi respuesta es simple, primero tengo muchas ideas y luego descarto las malas. Así es como se hace en Design Thinking, dando voz a todas las personas para intentar no quedarte con la primera idea. Y aquí os voy a compartir un único proyecto. ¿Vale? Es una iniciativa de una red social que se llama Snap. Yo no la he utilizado nunca, no sé si hoy en día sigue teniendo mucho éxito Snap, pero era una red social con el fondo amarillo y un fantasmita blanco que tenía una singularidad, y es que los contenidos se autodestruían en 24 horas. Si sois usuarios de Instagram, por ejemplo, es lo que hoy en día vienen siendo las stories, que tú las subes, pasadas 24 horas, desaparecen. Eso lo creó Snapchat, ¿vale? Snap, esta red social. Pues ellos dijeron, vale, nuestro perfil de usuario es joven de entre 15 y 24 años, que le gusta transmitir que tiene experiencias únicas, con un poder adquisitivo determinado. Vamos a crear estas gafas que, como veis, tienen unas cámaras frontales. Este proyecto creo que fue de 2010. De manera que si le das al botón, graba desde la perspectiva de la persona lo que está viendo, y si le vuelve a dar al botón, ¡pum!, se sube directamente a su red social. De esa manera pueden grabar vídeos en los que se potencie esa, esa sensación de que estás compartiendo una experiencia única. Ahora, relacionado con la fase de ideación, el no quedarte con la primera idea que se te ocurra, ¿vale? Generar ideas, incluso ideas que pueden ser aparentemente locas, ¿vale? ¿Cómo creéis que empezaron a vender estas gafas en Snap? ¿Alguien me lo puede decir?
Acá en Argentina aparecieron por fiestas electrónicas y por una marca de bebida alcohólica. Ajá. Vale. Sí, No sé si perdón, ¿puedes repetir la pregunta? cómo empezaron a vender las gafas. ¿A través de qué medios? Probablemente lo primero que se os venga a la cabeza es, pues bueno, montaron una tienda física o montaron una tienda online. No hicieron eso. Yo no sé si las gafas a las que Lenda se refiere son estas. Si os digo que luego, años después, hace relativamente poco, Facebook, la actual Meta, ha copiado grandísimamente estas gafas en colaboración con Ray-Ban, ¿vale? Entonces no sé si a lo mejor son las mismas. Pero, ¿qué es lo que hicieron? Mirad, dijeron, bueno, nuestros usuarios son gente joven, que quieren transmitir que viven experiencias únicas, que están conectados a las redes sociales. Vamos a crear una máquina dispensadora de gafas, creo que ya empezáis a verle la forma a esta máquina, que tiene solamente 3 colores de gafas, pues tiene 3 botones, rojo, negro y azul. Cuando tú te acercas, ese ojito que parece que es un minion, se convierte en una pantalla y tú te ves reflejado en la pantalla. Si pulsas rojo, se te superponen las gafas rojas con realidad aumentada. Si pulsas negro, negra y así. Cuando ya decides cuál vas a comprar, pasas tu tarjeta de crédito y salen las gafas. Al ser una máquina dispensadora, la capacidad es limitada, ahí no caben infinitas gafas. Eso ya es algo curioso. Pero es que le dieron una vuelta rizaron más el rizo y se les ocurrió algo que a mí me parece brillante. Esta máquina dispensadora no estaba en cualquier sitio. No sabías dónde estaba. Solamente lo sabías si seguías a la red social en su red social, porque ellos en cualquier momento del día o de la noche te compartían una geolocalización, grados, minutos, segundos, ¿no? Una geolocalización. Y decían, la máquina dispensadora está aquí. ¿Qué pasa? Tenías que ser de las primeras personas que se enterase que llegaras corriendo al sitio para conseguir las gafas. Y crearon esa sensación de deseo, porque al final, si tú veías por la calle a alguien que tenía esas gafas que se llaman las Snap Spectacles, decías, wow, esta persona ha conseguido superar el reto. Lo lanzaron de esa manera, fueron tan atrevidos que un día las coordenadas apuntaban al Cañón del Colorado y podréis encontrar vídeos en YouTube de gente que llegó en helicóptero, que yo suelo decir que se gastaron más en el pasaje de helicóptero que en las propias gafas. Pero bueno, ¿qué pasó? Hicieron que esto fuera súper sonado, salió en los medios de comunicación, toda la gente quería unas gafas y cuando ya crearon ese deseo, montaron la tienda online. ¿Ves? Dentro del ámbito educativo, por ejemplo, cuando yo era profe de innovación, me inventé una cosa que eran las monedas de innovación. Las tengo por ahí, dentro de 2 días os las enseñaré. Son monedas que hice en el taller de la escuela, súper bonitas, y cada vez que alguien pues, exponía en voz alta, respondía a una pregunta, destacaba de alguna manera por su participación, le daba monedas. Entonces lo que hacía era tener un control de la contabilidad de innovación y cada semana venían, me devolvían las monedas y yo ese día, ese viernes, creaba un mercadillo a base de chucherías, de golosinas y de material, de notas adhesivas, de rotuladores, y ellos canjeaban las monedas por esos materiales. Y bueno, aumentó la motivación y la participación muchísimo en el aula. Fase de prototipado. Recordad, decían, hacemos tangibles nuestras soluciones. Esta imagen es de un proyecto de esta consultora en innovación, de IDEO, en la que estaban desarrollando un proyecto de desarrollar
un sistema de operaciones a través de la nariz. Pues mirad, fueron a la primera reunión con ese prototipo. Esa es una foto real de ese proyecto. Que era un fibrón con un carrete de fotografías y con una pinza de la ropa. Así, tal cual. Y fueron al cliente que probablemente le estaba pagando un montón de dinero por ese proyecto con eso. ¿Vale? Pero claro, enseñándoles ese prototipo, ya empezaron a explicar, mirad, va a ser un dispositivo que tiene esta forma aparente de pistola, que se agarra de esta manera, que tiene más o menos este tamaño. Con esto os quiero decir que cuando vayáis a exponer una idea, una propuesta, id mínimo con un dibujo, con un esquema, porque las cosas se explican mejor y se entienden mejor si vienen apoyadas de una imagen o de un prototipo que si no. Además, el prototipo te sirve para testear rápido. En un proyecto, en una iniciativa de emprendimiento social, impartí unas jornadas de prototipado. Entonces, vino entre ellos un alumno que estaba desarrollando una aplicación móvil que ayudaban a estas señoras que son, estas señoras son percebeiras. No sé si en Argentina tenéis percebes en Argentina. Son un molusco que nace en la parte más escarpada de las rocas donde rompen las olas del mar, que tienen forma como de uña de bruja, los percebes. Ellas son gallegas. En Galicia, en España, utilizan un idioma que es el gallego. Pues bien, este chico estaba creando una aplicación para que las percebeiras, estas señoras, pudieran comunicarse entre ellas, se pudieran coordinar, pudieran ver información sobre las mareas, etc. Y empezó a hacer dibujos de cómo sería esa aplicación. Y aquí os he enseñado un pequeño esquemita. Tenía un botón grande que ponía Home, como el botón a inicio. Y yo les dije, venga, pues ahora agarra estos dibujos que has hecho y enséñaselos a las percebeiras y mañana me cuentas. ¿Qué es lo que pasó? Las percebeiras son mujeres humildes que hablan gallego, que no hablan español, pero no es su principal idioma. ¿Sabéis lo que significa home en gallego? ¿Alguien me lo puede decir? Home significa hombre, tal cual está escrito significa hombre. Entonces las señoras dijeron, ¿esto qué es? ¿El botón de llamar a un hombre? ¿Esto para qué sirve? Comentaban ellas, ¿no? Imaginad si no hubiera hecho ese prototipo y no lo hubieran mostrado, pues habría sido una confusión tremenda. Gracias al prototipo descubrió que, oye, en vez de poner home, vamos a poner un icono universal de una casita que entiendo que vaya a la pantalla de inicio. En la fase de testeo, agarramos esos prototipos y los compartimos. Mirad, Bill Gates, cofundador de Microsoft, tiene esta frase: tus clientes más descontentos son tu mayor fuente de aprendizaje. ¿Qué opináis de esa frase? ¿Estáis de acuerdo? Yo entiendo que estéis de acuerdo, pero a mí es una frase que no me gusta nada. ¿Por qué? Porque hoy en día un cliente descontento es una persona que no va a volver a comprarte y que además a través de redes sociales probablemente hable mal de tu servicio, de tu producto. En el ámbito educativo, pues un alumno o una alumna descontenta puede extender la voz y puede compartir una imagen de vuestro centro o de los profesionales que no tiene por qué adecuarse a la realidad, pero puede tener mucha repercusión debido a las redes sociales, ¿no? Y a la tecnología. A mí me gusta mejor tomar la frase que dice, acordaos de este señor, Tom Kelly: falla con frecuencia para poder tener el éxito antes. Fallar con frecuencia está haciendo referencia a que hagas prototipos
los compartas lo antes posible y vayas obteniendo opiniones antes de implementarlo. Mirad, en mi formación en innovación para alumnos y alumnas de esta escuela de diseño, un año el reto de la asignatura era crear juguetes que ayudaran a niños y niñas a resolver un problema. Pues hubo un grupo de alumnas brillantes que desarrollaron un proyecto que se llama Cubi para ayudar a niños y niñas que tenían problemas para socializar. Son estos muñequitos, eso es un prototipo, ¿vale? No es un producto que saliera al mercado, era un trabajo de clase, que si los acercas, interactúan entre ellos a través de luces, sonido, vibración, etc. Estas alumnas no son estas niñas, ¿vale? Las alumnas eran mayores, tenían 22, 23 años. No decidieron cómo iban a ser Cubi. ¿Qué hicieron? Mirad, aquí en la imagen superior izquierda veis una cartulina con diferentes colores. Una cartulina con diferentes formas, esférica, cúbica y ovoide, y la que viene detrás con diferentes tamaños, pequeño, mediano y grande. Fueron a centros de enseñanza, le dieron a los niños y niñas pegatinas en forma de estrella y les dijeron, ¿cuáles te gustan más? Y mirad, seleccionaron la forma cúbica, el tamaño más grande, rojo y azul. ¿Veis cómo son los cubis? Son cúbicos, rojo y azul, y el tamaño que habían elegido estos niños y niñas. Por lo tanto, a la hora de decidir, a la hora de implementar algo, hacerlo rápido, con prototipos y testear, compartirlo con personas. Finalmente, quería compartiros 2 ejemplos más, y ya estamos terminando la masterclass. Este en concreto era de una asociación que impartía formación a personas que tenían discapacidad, habitualmente discapacidad, problemas en la movilidad, ¿vale? Tenían limitaciones en la movilidad. Y una de las cosas que descubrieron es que las personas iban a una formación, pero esas personas no se enteraban de cuáles eran las otras formaciones que esta asociación impartía. Pues dentro del curso de Design Thinking que hicieron, en este caso lo hicieron con Dingo, dijeron, oye, vamos a crear un QR donde puedan acceder a toda la información de las futuras actividades formativas que hagamos. Que no tengan que esperar a recibir un email, no, que lo tengan directamente en el pupitre. ¿Qué hicieron? Rápidamente montaron un documento, rapidísimo, ese documento lo enlazaron a ese código QR, lo imprimieron en papel directamente con las impresoras que tenían en el centro y lo pusieron, atención, en la esquina superior derecha de los pupitres. ¡Qué sorpresa! Cuando a los días me dijeron, Rocío, qué importante es el testeo. Lo pusimos en la esquina superior derecha, la esquina más alejada a la derecha. ¿Qué pasaba? Cuando llegaban al pupitre personas sentadas en silla de ruedas, no alcanzaban a leer el código QR. Tenían que bordear la mesa y entonces leerlo con el móvil. A través de haber realizado esa acción tan rápida, de venga, vamos a hacer un código QR, lo vamos a imprimir y lo vamos a pegar ya. No vamos a esperar a que sea perfecto. Se dieron cuenta de algo que podían mejorar. Por lo tanto, yo os animo a ver qué ideas salen pasado mañana, pero os animo que esas ideas que salgan en la formación, y vamos a ver cómo la podemos implementar rápidamente en vuestro centro. Seguro que hay soluciones de innovación educativa que sin necesidad de recursos y con mucha agilidad podáis implementar de manera relativamente rápida. Y en el contexto empresarial, hay un caso de éxito en España, es una cadena de supermercados que se llama Mercadona. Son los que venden más productos de marca blanca. No sé si el término marca blanca es igual en Argentina, creo que sí. Son productos que crean otras empresas
pero que tienen la marca del supermercado. Son los que más productos de marca blanca venden. ¿Por qué? Porque tienen espacios que ellos los llaman los centros de coinnovación, donde constantemente esos productos los testean con sus usuarios. En este caso, con niñas que están probando el yogur bebido de fresa mientras su mamá está detrás esperando. Así, incluso de productos que ya tienen implementados, van viendo constantemente cómo mejorar. Y esta idea yo la trasladaría también a vuestro ámbito. Cuando implementéis algo, no lo dejéis ya estático para el fin de los días. Seguid teniendo esa mentalidad innovadora de cómo en cada momento podemos hacer las cosas un poquito mejor. Y siempre teniendo en cuenta a nuestros usuarios. Para finalizar la masterclass, bueno, hemos empezado un poco más tarde, por eso nos hemos extendido un poco más. Resumidamente, ¿cómo innovar con Design Thinking? Por un lado, empatizar con vuestros usuarios. Por otro, confiad en el poder del equipo, cread equipos heterogéneos, hacer partícipes a los distintos agentes, profesorado, alumnado, familias. Pensad de manera disruptiva, no quedaos con la primera idea, intentad proponer cosas que puedan parecer locas, pero que puede que terminen funcionando. Cread prototipos de manera activa, testear para fallar rápido y comenzad ya. Bueno, por mi parte, la masterclass en sí ha terminado. Espero que os haya interesado y ahora me gustaría dar un tiempo a que me expongáis preguntas, reflexiones, comentarios sobre todo lo que hemos visto.